Bueno, bienvenidos a esta última charla en abierto del Regenera Online y qué honor terminarla así, ¿no? Con Nazaret Mateos, que ahora os contaremos un poquito más de ella, pero si sabe de regenerar, lo sabe desde la tierra y directamente. Hoy vamos a terminar este ciclo de Regenera, casi cerrando el ciclo desde donde empezamos las primeras sesiones online, pero que ya veníamos trabajando en Regenera Lanzarote. Y es que la parte de regenerar también está muy conectada bueno, con toda la parte del suelo, de la agricultura. Empezamos los primeros días de Regenera Online hablando sobre la agricultura regenerativa y hoy vamos a ver también qué papel juegan los hongos en todo ello, ¿no? Y para eso contamos con Nazaret Mateos, que es CEO de Entre Setas y directora del proyecto Refosetas. Y Nazaret además ha sido galardonada como la mejor agricultura sostenible por la Unión Europea por esa iniciativa que nos va a contar hoy de Entre Setas, un proyecto que consigue setas todo el año y con el menor gasto hídrico posible, ¿no? Es una iniciativa que desde luego es interesante para comprender cómo hacerlo y para aprender también de este mundo de los hongos que tanto nos fascina y que tiene aprendizajes tanto físicos como de metáforas, ¿no? Yo creo que muchos de los que hemos estado escuchando estos días a lo largo de hablar de la regeneración sistémica, los hongos han estado muy presentes en estas conversaciones, ya sea para cogerlos como hilos de conductor de la importancia de esa red, como parte también de regeneración de un territorio, ¿no? Así que, bueno, bienvenida Nazaret a este espacio. A los asistentes, recordaros que a través de las preguntas podéis seguir interactuando y que abriremos también un espacio para que podáis preguntarle. Así que aprovechemos que tenemos a Nazaret para sacar todo el conocimiento posible. Bienvenida, Naza. Muchas gracias, buenas tardes. Sí. Pues nada, cuando Vale, quieras, pues sí, esto ya es tuyo. genial. Pues si os va bien, os comparto pantalla y vamos empezando un poquito para que conozcáis lo que es el proyecto de Entre Setas desde la parte pues un poco más interna y que podamos ver el por qué estamos aquí, ¿no? Como decía Blas, mi nombre es Nazaret Mateos y soy la CEO de Entre Setas. Y en Entre Setas pues nos hemos dedicado al cultivo y comercialización de setas gourmet. Entonces, Entre Setas nació como un proyecto bastante enfocado en la agricultura. De hecho, era mi sueño dejar la oficina para poder irme a trabajar en lo que me gustaba, que era la agricultura y sobre todo sus setas. Y bueno, pues en ese viaje de encontrar tu sitio un poco dentro de este mundo, pues vimos que lo que actualmente se estaba comercializando como productos micológicos, como setas y demás, tenían un impacto medioambiental bastante grande, ¿no? Tenían unos requerimientos hídricos muy altos porque había que calefactar, había que meterle una humedad relativa a las salas y estábamos hablando de que una instalación como la nuestra estaba consumiendo unos 5.000 litros de agua al día. Pero ¿qué pasa? Pues que nosotros venimos de una zona que después os explicaré un poquito más la historia para que lo entendáis, pero no nos entra a la cabeza que en una zona de secano de, que se cultiva cereal y que muchas veces nuestros compañeros agricultores tenían problemas con los riegos y te están diciendo, oye, pues que sepas que este año no vas a poder plantar maíz porque el 1 de junio ya no vas a tener agua, llegábamos nosotros y íbamos a gastar agua pues a expuertas. Entonces, fue esa parte de decir, esto no puede ser, o sea, esta metodología no es sostenible y empezamos a darle un poco de forma a lo que nosotros teníamos en la cabeza y lo que nosotros conocíamos de la zona de la Sierra de la Culebra, que es de donde yo provengo. La zona de la Sierra de la Culebra es una parte de España que desde hace muchísimos años se dedica a la recolección de setas silvestres y entonces, pues yo no me imaginaba a las abuelillas de mi pueblo yendo con regaderas a regar las secas todos los días y no me entraba en la cabeza de que eso tuviera que ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a dar una vuelta y a todas esas cosas de ver cómo trabaja la gente más convencional y de cómo se hacen las cosas en la cultura tradicional, pues ahora resulta que lo llaman innovación y nos metieron dentro de procesos innovadores
¿vale? Y lo que sí que hicimos en innovación fue el tema de la comercialización. Cuando nosotros éramos consumidores, antes de montar todo esto, nos encontrábamos con que teníamos muchísimo problema a la hora de conseguir seta fresca. La seta estaba durante mucho tiempo en cámaras y cuando nos llegaba a los platos, pues ya les faltaba aroma, les faltaba sabor y no tenían esa calidad que nosotros demandábamos como personas que realmente estamos acostumbradas a cogerlas en el monte. Entonces, pues bueno, empezamos con un método de comercialización directo al consumidor. Trabajamos con grupos de consumo, trabajamos con tiendas pequeñitas, con tiendas más grandes, pero todo con producto fresco recién cortado. Nuestro producto llega a las casas en menos de 24 horas. Una vez se realiza el corte, tú has realizado tu pedido, nosotros realizamos un corte y en menos de 24 horas está el producto en tu casa. Esto nos permite pues, tener un producto de calidad en nuestras mesas con una seta fresca recién cortada. Como veis aquí, un poquito para situarnos, nosotros somos de la Sierra de la Culebra. La Sierra de la Culebra es ese cachito verde que vemos ahí en el mapa de Castilla y León, que está muy próximo a Portugal. Entonces es una zona con muchísimos pinares, con pinares ya con una antigüedad y que, bueno, pues históricamente hemos sacado sobresueldos. Os podéis imaginar que es en una zona tan recóndita en el mapa, pues sus medios de supervivencia han sido un poco complicados. Es una zona de montaña donde ya no queda mucha ganadería, la agricultura nunca ha estado muy implantada porque tenemos unos suelos en los cuales a menos de 20 centímetros del suelo en muchas de las zonas ya nos encontramos con una roca viva, con muchísima ferritina, una roca granítica que es una roca madre que no es de lecho de río, con lo cual es prácticamente improductiva. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en 1988, para que os hagáis una idea, el salario mínimo, ¿vale? En España era de 44.000 pesetas. En el 85 estamos hablando de unas 37.000 pesetas de salario, ¿vale? Pero cuando nos vamos a estas zonas nos damos cuenta de que sus salarios estaban en torno a las 14, 15.000 pesetas, 20.000 pesetas, hablamos de pesetas, ¿vale? Y sí, ya tenían pues unos negocios un poco asentados. ¿Eh? Pero como veis aquí, si os dais cuenta un poco también, los tipos de interés para la hora de pedir un préstamo, tener una vivienda, un coche, estaban en torno al 14,70%. Eso implicaba pues, que la mayoría de las familias no tenían capacidad de independencia económica. O sea, al final vivíamos tú con tus padres y luego venían tus hijos y al final acabábamos cuatro familias en la misma casa, pues porque el crecimiento económico era muy lento. Llega un momento en el cual esta tendencia empieza a cambiar, la mentalidad de la zona empieza a cambiar y, y empieza a haber una cultura de un conocimiento, de un aprovechamiento forestal, que era lo que nosotros teníamos, montes, que son las setas, ¿no? Y en este momento de cambio de mentalidad se deja de llamarle pan de demos, el pan del demonio, a las setas y empezamos a llamarlas de nombres más tradicionales, como son los cucurriles. ¿Qué sucede en la Sierra de la Culebra al principio de los años 90? Pues que empieza la comercialización. Empezamos con un aprovechamiento micológico, ¿vale? Los precios oscilaban para el Boletus edulis entre los 800 y las 1.200 pesetas el kilo. Se llegaban a pagar hasta 2.000 pesetas en el Boletus de pino y se pagan entre 200 y 250 pesetas por kilos de cantarelli. Cuando estamos hablando de que el salario básico de una familia era de 12.000 pesetas, pues nos damos cuenta de que esto va a llegar a ser un acicate muy importante en temas de la fijación de población y que la población pueda llegar a vivir dignamente y podamos llegar a tener unos salarios dignos, aunque sea pues eso, recogiendo setas que en ese momento pues no estaba regulado, se vendía todo en mercado externo, ¿vale? Entre 1940 y 1960 en Zamora empieza la reforestación con pinares, con lo que es el pino.
¿qué pasa? Pues que cuando llegamos a estas edades, los pinares tienen como dos ciclos productivos, ¿no? Tienen un primer ciclo que está entre los 5 y los 30 años, que vamos a recoger seta silvestre, que va a ser el níscalo, y después a partir de los 30 años vamos a recoger otra seta silvestre que va a ser ya el boletus. Nosotros, al principio, cuando empezamos con nuestra empresa, como os comentaba, nos dedicábamos al cultivo y la gente nos comentaba, oye, ¿por qué vosotros no vendéis seta silvestre? ¿No? ¿Por qué no vendéis seta de la Sierra de la Culebra si sois de aquí? Entonces, pues claro, nuestra respuesta siempre era la misma, es que no tenemos dinero para pagaros, ¿no? No, yo no tengo dinero ahora mismo en efectivo porque estoy empezando un negocio para coger, pagarte la seta según tú me las traes del monte. Entonces la gente en ese aspecto se volcó con nosotros y nos decía, dice, bueno, pues tú llévate las setas y ya cuando tú tengas dinero, pues vienes y me las pagas. Entonces, ese modelo de vida que se da en las zonas de montaña, pues luego también se extrapola a los modelos empresariales, ¿no? Y cuando te dicen, pues es que es una empresa sostenible, pues a nosotros todavía se nos hace raro porque dices, ¿cómo voy a ser sostenible si es de ley, ¿no? Estoy haciendo lo único que el mundo hizo conmigo primero, que es pues eso, trabajar en sociedad. Entonces, en ese momento, pues empezamos a trabajar con ellos y ya teníamos 89 recolectores en plantilla. Nosotros ya llevábamos 6 años con nuestra empresa y el 15 de junio del 2022, pues un incendio se lleva por delante 64.000 hectáreas. 64.000 hectáreas de pinar donde estaban trabajando nuestros recolectores, los que nos proveían a nuestras mesas de la seta fresca silvestre de temporada. Y toda esa gente que recogía sus setas, ¿vale? En ese momento en el que empieza a arder el monte, pues se tira al monte para intentar salvar pues, lo poco que nos quedaba, los pocos rodales vivos que podíamos intentar parar. Eh, de una forma súper espontánea, empezó a llegar gente de todas partes de España, nos encontrábamos en esa fuente que veis, de repente llegábamos a coger agua para pagar una zona y te encontrabas con más gente que había llegado pues, de Barcelona, de Madrid, ¿sabes? Y fue pues el decir, al final nosotros también podemos devolverle un poquito al monte de lo que él nos estaba dando, ¿no? Entonces, en ese momento en el que ya acabamos con el rotín y nos cansamos de llorar y apagamos el fuego con lágrimas, porque ya no había otra manera, pues nos fuimos a casa a pensar qué era lo que nosotros, cómo podíamos ayudar a esos montes y a ese territorio, ¿no? Y en ese momento, dándole vueltas, vimos que lo único que sabíamos hacer nosotros eran setas. Claro, nosotros cultivábamos las setas dentro de nuestras instalaciones, pero con esa metodología que habíamos plasmado de lo que habíamos aprendido previamente en la sierra. Entonces decidimos coger toda esa metodología, sacarla de los invernaderos otra vez y devolvérsela a la sierra. Y en este momento empieza el proyecto de Refosetas. El proyecto de Refosetas es un proyecto de regeneración. Vamos a encontrarnos diferentes tipos de hongos en la naturaleza, como son los descomponedores, ¿vale? Que nos producen, eso nos llama la desviación de la naturaleza porque descomponen organismos que están muertos y excretan nutrientes de nuevo al suelo para que los procesos se realicen de nuevo. Es decir, cuando tú te pones a analizar esto un poquito más en profundidad, te das cuenta de que este tipo de hongos van a descomponer la materia orgánica y lo que van a generar es un abono para el suelo. Y ellos ya estaban previamente al incendio. Y después tenemos otros que son micorríticos y los hongos micorríticos obtienen sus nutrientes con la asociación de las raíces con las plantas vivas, ¿vale? Pero sin las cuales no pueden fructificar. Es decir, en ese momento nos vamos a dar cuenta de que una vez pasado un incendio ya no tenemos plantas vivas, con lo cual todos estos hongos micorríticos los vamos a perder porque no tienen de qué alimentarse. Y después tenemos en la naturaleza hongos saprófitos, que son los hongos que obtienen sus nutrientes para de degradar la materia muerta. En este momento, pues ya podemos llegar a hacernos dos preguntas, ¿no? Muy
muy características para ver de dónde nace este proyecto. Y es qué nos queda después de un incendio y qué no nos queda después de un incendio. Después de un incendio nos queda materia muerta, no nos queda otra cosa que materia muerta y desolación. Y lo que no nos queda son suelos vivos. Entonces, muchas veces caemos en el error de pensar que si después de un incendio o después de cualquier cosa o de una agricultura altamente productiva que degrada nuestros suelos, queremos otra cosa, queremos cambiar esos cultivos, lo que tenemos que hacer es plantar encima. Pero no nos damos cuenta de que lo que tenemos debajo, que son los suelos, no están preparados para asumir esa nueva plantación o las necesidades que puedan tener alimenticias esas nuevas plantas. Entonces nosotros lo que hicimos fue pues, introducir diferentes hongos apófitos, porque lo que sí que nos queda es una mucha materia muerta. Entonces introducimos los hongos apófitos para degradar toda esa materia muerta y que nos empezaran a fertilizar los suelos, esos suelos que se habían quedado degradados. Como veis, hemos utilizado las parasis crispa o la Orchidea agerita, las setas de chopo. Siempre hemos utilizado y utilizamos en cualquier proyecto de reposetas, bien sea en Zamora, bien sea en Tenerife o bien sea en Castilla-La Mancha, los hongos autóctonos de cada una de las regiones donde nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que un sistema que ya es muy estresado con una catástrofe medioambiental, encima nos pongamos el estrés añadido de tener que hacerse a unos nuevos seres que se vienen a vivir y que no son de allí. Entonces nosotros utilizamos todas estas materias reproductivas que son materias naturales, autóctonas, para que no tengan ese conflicto entre las propias bacterias del suelo con los hongos que vamos a introducir y se realice una asociación productiva y una asociación que fructifica a futuro. Por otra parte, pues tenemos setas que son altamente comercializables, como puede ser la seta de ostra que nos encontramos en los restaurantes o que nos encontramos en los supermercados en bandeja. Esta seta de ostra que nosotros cultivamos en nuestras instalaciones se puede dar perfectamente de manera natural en los montes que ya no van a dar reproducción de setas porque su materia ya ha pasado a ser orgánica y a estar muerta. Entonces, pues también lo que hicimos fue sacar esa parte de la producción de la seta de ostra que tenemos en nuestras instalaciones, pues la sacamos la mitad a los montes para que las personas de la zona pudieran recolectar esas setas y ya luego venderlos. Entonces, pues para que os hagáis una idea, que si nosotros necesitamos 10.000 kilos anuales de seta de ostra, pues 5.000 se sacan de los montes eh, post incendio para ayudar en su regeneración. Después tenemos pues, otro tipo de setas que están en peligro de extinción y que bueno, pues lo que hacemos es también reintroducirlas en los ecosistemas para poder generar un beneficio ecosistémico y esa persistencia y pervivencia de micelios que puedan llegar a extinguirse en caso de que se descuide o en caso de que en un incendio pues, se vean tan sumamente alteradas sus capacidades del hábitat que haya que trasladarlos a zonas donde pues han sido menos afectados los terrenos. Una vez preparados nuestros suelos con los hongos, ¿vale? Eh, lo que hacemos también es intentar que toda esa materia orgánica que los hongos aprófitos nos degradan para su alimentación se incorporen directamente en los suelos como fertilizante. Entonces, ese círculo se cierra y una vez ese círculo cerrado y nuestros suelos ya están preparados, lo que hacemos es que en nuestras instalaciones preparamos nuestra planta, ¿vale? Como podéis ver en la parte izquierda de la pantalla, esos cepellones blancos con esas raíces enrosadas indican que está toda micorrizada. Eso es toda planta micorrizada con hongos.
Vamos a esperar un momentito a que conecte Naza de vuelta porque creo que le hemos perdido y esperamos mientras observamos la maravillosa planta, ¿no? Ya preparada para eso. Mientras os invito sobre todo a que cualquier pregunta que tengáis, pues aprovechemos. A mí me parece muy interesante cómo devolver la vida a través de las setas a un espacio que acaba de ser arrasado por el fuego y cómo el conocimiento de qué hongos sí y qué hongos no, pues pueden ayudar, ¿no? Vamos a esperar un segundito a ver si conectamos con Naza. Y mientras por aquí, pues si queréis comentar desde dónde nos estáis escuchando y si tenéis algún tipo de conexión con el mundo de los hongos, parece que ya la tenemos de vuelta. Hola. Sí, me he quedado hablando sola. No te preocupes, se ha Vale, debido ir la línea, la vale, señal. perfecto. Pues os acabo de compartir. Muy bien. Os estaba comentando, no sé dónde nos hemos desconectado, pero bueno, pues Estábamos justo. justo en el plantón que tenía ya, que lo ibais a... Cuando ya estaba... ahí estábamos, eso es. Perfecto, pues estos plantones, como os comentaba, están todos microrizados. Aquí hay diferentes tipos de planta. Tenemos pinos, diferentes tipos de pinos, y tenemos a la parte izquierda se pueden ver las hayas. Las hayas van micorrizadas con cantarellus y toda la parte del pino es una doble micorrización, tanto cantarellus como boletus, para poder tener las estacionalidades cubiertas y que el boletus, que nos va a terminar ya a fructificar en fases más tardías, ya con 30 años, pues que podamos ya tenerlos introducidos dentro del ecosistema y que luego no sea un hongo invasor o un hongo no residente que nos pueda entrar en conflicto con las bacterias. Y cuando hemos tenido toda la planta preparada, pues nuestros voluntarios han salido a los montes a volver a reintegrar toda esa planta y al final pues han conseguido unas plantaciones de más de 7.000 árboles. 7.000 árboles fue en primer año y este año se han introducido otros 3.000 que vamos a ver cómo tiran, pero de los 7.000 primeros hemos conseguido que la reposición de más del menos de un 2%, cosa que es un hito histórico en plantaciones forestales porque al final las reposiciones de marra son muy altas. También es cierto que estos tratamientos nos han ayudado a que la planta agarre muy, muy bien y la mayor parte de la reposición se ha producido porque los animales, como esos micelios van tan cargados de esporas, pues van a las raíces a comerse los micelios porque les huelen a seco, ¿vale? Entonces, pues bueno, y se han podido hacer muchísimos trabajos, como es la inoculación con troncos que veis ahí, que están haciendo niños del pueblo, o gente mayor, jubilados y demás, que nos han ayudado pues, con todo el tema de los planes estratégicos de, del ámbito forestal, es decir, a las podas, a los pepes, a hacer las fajinas de contención de los sustratos para que no nos lleven los suelos, ni el agua, ni el viento, porque al final si perdemos nuestros suelos, pues luego no tendríamos dónde poder llegar a plantar, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, y ahora que entendéis un poquito más el proyecto, para nosotros lo más importante es cumplir con los factores de la sostenibilidad, ¿no? Y de una regeneración eh, en torno a la micología de 360 grados en base a la parte social, que es una parte fundamental que nos va a permitir fijar la población en el ámbito rural, pero fijar una población con una calidad de vida, con una dignidad que pueda ser económicamente viable su pervivencia en el medio rural, porque tienen un método de vida, un método productivo y que además nos va a ayudar de una forma mucho más medioambiental a mantener nuestros suelos, a cuidarlos y sobre todo esas manchas forestales que han quedado abandonadas cuando la gente empezó a emigrar a las ciudades. Con toda esa generación de los y veces, ¿no? Que nos decían en los pueblos, pues que te vaya muy bien, que no tengas que volver y volver al pueblo sentían un poco, pues haber fracasado en tu educación, en tu vida profesional y nos lo metimos tan en vena que ahora todavía seguimos pensando, bueno, ahora ya a raíz de COVID y estas cosillas que han pasado, ¿no? Ya empezamos a ver
el ámbito más rural como un sitio con calidad de vida, con futuro, pero todo esta dejadez medioambiental que hemos tenido en los montes por falta de la gente, que nos habíamos ido, que ya nos habíamos ido leñas, ya nos habíamos ido a los montes, pues al final hizo que este tipo de trabajos no tuvieran la viabilidad económica y social que se merecían. Y entonces pues se fueron dejando en el olvido. Precisamente por eso nosotros ahora lo que planteamos es ese tipo de regeneración, es una regeneración de la naturaleza en el cual la agricultura y los algas y agricultura tiren de los hongos para ayudarles a regenerar los suelos, pero que esos propios hongos, esa propia naturaleza sea la que regenere a la población y regenere su economía para poder quedarnos tranquilos, dignamente y mirando al futuro con la gente que desde un primer momento estuvo para enseñarnos todo lo que teníamos en nuestros montes, pero que no fuimos capaces de ver. Estupendo, Nazaret. Aquí nos dice Lisa desde Barcelona que es muy interesante, que es amante de todo lo relacionado con la naturaleza, la sostenibilidad, y eso incluye, por supuesto, a los hongos y las setas. Aprovechar, si tenéis alguna pregunta, yo voy a aprovechar también que tengo a Naza aquí con nosotros, porque, por ejemplo, me surge, tengo varias, ¿no? La primera sería en el caso del monte que comentabas, ¿no? Que cuando perdemos un patrimonio natural de esta magnitud y hay que empezar de nuevo como a regenerar la vida en este caso, ¿qué alianzas necesitas para poder actuar en ese territorio? Entiendo que también ahí hay una gran dificultad para poder trabajarlo desde esa mirada. ¿Cómo trabajáis vosotros con la administración pública, por ejemplo? ¿Qué importancia tienen esas alianzas para poder hacerlo? Pues al final la administración pública es súper importante porque es la que te tiene que firmar los permisos de trabajo en todos los ámbitos forestales. Además, nosotros muchos de nuestros ámbitos forestales son de monte de utilidad pública, entonces el gestor al final o es la Junta de Castilla y León o es la Junta de Castilla-La Mancha. Entonces ellos son los que tienen que firmarte los permisos. Pero claro, te encuentras con un hándicap y es que todo el mundo habla de innovación, ¿no? Y de que tenemos que tener innovación, pero cuando innovas, pues muchas veces no te entienden. Entonces tienes que explicarlo todo muy bien hasta que llegan a entenderte y en ese proceso, pues los que sufren al final son los montes, porque son los que no tienen tiempo para que nosotros nos pongamos de acuerdo. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El intentar trabajar rápido para que se pueda regenerar el suelo y no haya pérdidas, pero por otra parte, pues nos encontramos con las administraciones que tienen otro ritmo completamente diferente, es mucho más burocratizado. Y entonces, pues, cuesta un poquito más. Sí que es cierto que todos los inicios son difíciles, ¿no? Como que es algo que la gente no entiende, pues al final es normal que tengas que estar explicándole, pero una vez lo ven y una vez se ve el primer proyecto y se ven los resultados, pues todos los demás ya van mucho más bien. Que al final ya tienes una base más científica, no es, oye, pues yo es que tengo esto en la cabeza, quiero sacarlo, a ver cómo lo hacemos. Es, no, pues, Total. O sea, que podríamos incluso como que al principio es la primera barrera es la más difícil hasta que puedes lograr unos primeros casos de regeneración de un suelo y una vez ya lo tienes es esa data, esa información, esa evolución. Entiendo que ese monte seguís también en contacto mapeando cómo sí, va evolucionando, ¿no? Toda esa parte más sí. científica, ¿no? De la evolución del suelo que os permite Y utilizarlo para otros casos. claro, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, cuando iniciamos el proyecto, pues nosotros en Valencia teníamos una finca que había estado trabajada en agricultura convencional y tenía los suelos muy, muy dañados. Entonces, pues bueno, dentro de lo que nosotros estábamos haciendo, de esas salas de cultivo y demás, todo el resto de la finca, que son 3 hectáreas, empezamos a trabajarla con la agricultura regenerativa y con micología aplicada a la agricultura regenerativa.
Pero claro, fue algo que nosotros hacíamos pues como poco menos que como hobby, ¿no? Pues me gusta, es lo que creo que hay que hacer con el medio ambiente, entonces pues lo voy haciendo. No era algo que pensáramos que iba a ser tan sumamente necesario a tan corto plazo, porque nosotros lo pensábamos pues como una forma de ayudar a nuestros compañeros que eran agricultores, que tenían tierras de labor y bueno, pues también pues usar menos nitratos, una metodología de fertilización o de control de plagas pues más inocua también para la alimentación. Entonces pues trabajábamos en eso, pero nunca jamás lo habíamos planteado extrapolarlo a nuestros montes. Al final nuestros montes estaban ahí, estaban vivos. Cuando yo nací ya estaban y es un patrimonio que tú lo ves y siempre piensas que va a estar ahí siempre, hasta que un día te levantas por la mañana y ya ha desaparecido. Ruptura completa, ¿no? Y cómo esa ruptura es social también, ¿no? Que acabamos totalmente. Te voy a leer un par de comentarios. Ahora, dime, sí. Ah, no, nada, que no sabía si ibas a añadir más. Vale. Dice Salva, hace 2 años se quemó la sierra de Valdelevo, Alicante, 20.000 hectáreas, que finalmente fueron taladas completamente. ¿Qué podrías haber sugerido que se hubiera hecho allí y en cuánto tiempo crees que podría ser viable? Porque él no comprende muy bien por qué se decidió hacer una tala total de toda la pinada, cuando igual se podría haber hecho algo. Muchas gracias, Naza. Bueno, pues a ver. Es que cada incendio es completamente diferente. Las actuaciones de los fuegos son muy diferentes y la temperatura a la que se alcanza es muy diferente. Entonces, no sé por qué se tomó la decisión de cortar a matarrasa. En Sierra de la Culebra también se había tomado esa decisión y la verdad es que si llegáis ahora, los únicos pinares que han mantenido el fuste son los nuestros. Todo lo demás ha salido a matarrasa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando tratamos con coníferas tenemos muchísimo riesgo de plaga después del incendio. Entonces, pues se tiende a esa parte de gestión forestal más conservadora, que es cortarlo todo y ya está. ¿Por qué? Pues porque si entra una plaga, después también las madereras no pagan dinero por ellas, hay que gastar dinero en sacar la madera, entonces pues muchas veces hacen una base más económica de más medioambiental. ¿Sabes? ¿Y qué se puede hacer? Pues habría que verlo. En todos los lugares hay muchas cosas que hacer. Se podría mirar, pues ahora mismo, ya si es posible incendio y además está talado, se podría incluso plantear un proyecto como el de Sierra de la Culebra, porque al final es muy parecido. Y como los hongos son los autóctonos, pues no habría ningún tipo de problema de que no agarrasen. Y en base a eso, cuando ellos ya estén actuando, pues que se plantearía una reforestación para Mm. aguantar los suelos y además en la zona de Alicante, Valencia, que tienen problemas luego con las lluvias, pues cuanto más tengamos sujetos los suelos, menos problemas tendremos de la pérdida de los sustratos. Gracias, Naza. Salva, gracias por la pregunta. Y Monty nos comenta, bueno, que enhorabuena por la iniciativa. La zona es increíble y fue un golpe muy duro. Y hace una consulta. En el tema de vender, ¿se centra en el consumo de proximidad o para subsistir es necesario ir más allá, incluso fuera del Estado español? Bueno, pues a ver, esto es un poco todo, ¿no? Dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, nosotros sí que con todo el tema de los premios, lo que hemos hecho ha sido hacer marca e intentar abrir la puerta a la comercialización, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Se puede subsistir? Sí, se puede subsistir, pero sí que es cierto que cuando nos juntamos todos y nos hacemos fuertes, podemos no subsistir, sino vivir dignamente. Entonces, al final, cuando ya tenemos una serie de personas que se juntan al proyecto, una serie de factores que nos permite entrar en otros mercados que nos van a aportar un valor económico superior con el mismo esfuerzo. Y entonces, al final, sí que tenemos nuestro producto de proximidad, obviamente, empezamos ahí y es
nuestro nicho y donde nos gusta y donde nos sentimos cómodos, pero también es cierto que cuando ya empezamos a tener hectáreas y tener poblaciones vinculadas, pues lo que necesitamos es poder darle salida a un precio justo a esa producción que ellos recolectan. Entonces, mucho de nuestro producto se va al mercado internacional. También es cierto que nosotros trabajamos mucho también en la certificación ecológica de nuestros montes y de que ese producto venga con un valor añadido y que se reconozca los buenos tratamientos que se realizan en los montes, los buenos cuidados y las buenas praxis de la gente. Y lo que sí que hemos dado cuenta de que ahora ya llegamos a Alemania y la gente dice Sierra de la Culebra, ¿sabes? Y para nosotros es un orgullo. Estupendo. Bueno, si hay alguna más pregunta más a aprovechar, yo quería hacerte una más desde el lado particular. Yo vivo también en un pueblecito, cerca hay muchos pinares y ahí llega el otoño y hay como una nueva fiebre que es la fiebre del recolector particular. Y me gustaría también, porque yo no soy experta en hongos, pero muchas ocasiones encuentro vecinos que bien intencionados pues recogen grandes cantidades de setas, pero realmente no son ni siquiera para su propio consumo porque luego no saben qué hacer con ellas, ¿no? Y me he encontrado a veces con ese caso y digo, entonces yo como particular desconocedora total de la labor de las setas para el ecosistema en el que nacen, me cuestiono si realmente hay ahí algo que debamos concienciar además de las personas que aman las setas y que las recolectan. Si nos puedes dar también tu mirada sobre esta tendencia que vemos para saber hasta dónde podemos cuidar o recolectar o no como individuos. ¿Cómo lo vives tú? Pues a ver, lo primero es que hay que conocer el monte, hay que saber lo que se coge y hay que saber cómo cogerlo, ¿vale? Tenemos unas normativas de montes y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Salen al monte, hacen, deshacen. Entonces, pues bueno, si tú coges solo medio kilo, pero llevas una bolsa de plástico y no estás dejando que esas esporas caigan al suelo y se produzcan nuevos cereales, fácilmente estés haciendo mucho más daño que una persona que lleva una caja, que es una persona mayor del pueblo, que se lleva sus 5 kilos, que a lo mejor no se los va a comer, pero los va a repartir entre los vecinos, ¿sabes? Y que lo ha tapado, lo ha colocado y tú no sabes ni siquiera por dónde ha pisado ese señor porque está todo perfecto, ¿sabes? Entonces, al final hay que cumplir unas normativas y unas normativas de recolección y los cupos están por algo y están para cumplirlo. Entonces, hay muchos factores que afectan a los montes, que no son solo coger grandes cantidades, sino que eh, El informar a los cómo. rastrillos, levantar la púa, claro. Esa tontería de ir sumando y tirar una colilla en el monte, eso es una aberración, ¿sabes? Y eso sí que produce un daño brutal. Y de eso no nos damos cuenta. Entonces, Ujú. al final, todo el ámbito del aprovechamiento micológico lleva apareado un, un respeto medioambiental y una educación medioambiental. Y tiene que estar presente. Cuando salimos al monte tiene que estar presente, ¿sabes? Y en todos los aspectos. Te quiero decir, los cupos están para cumplirlos porque están por algo, porque no se pueden esquilmar los montes, y si no, llegaremos al punto de tener las setas en peligro de extinción como las tenemos ahora. Y nos pasa mucho, por ejemplo, con el cerrechico, que como ha utilizado mucho en tamaño pequeño, sin dejarlo madurar, porque la alta cocina era lo que demandaba. Ahora tenemos setales que han desaparecido, setales históricos y muchas zonas de España que ya ni siquiera pueden producir farrache tradicional silvestre porque no lo hay, porque se han deteriorado sus micelios. Entonces, al final es un cúmulo de cosas y de buenas praxis que hay que tener en el monte. Y otra cosa, si tú, por ejemplo, te vas al monte y tampoco cumples las normativas de horario, pues también estás generando otra serie de daño medioambiental asociada.
Entonces, Estupendo, así que eso dejémoslo para los expertos y luego también hay muchas experiencias hoy en día de educación, ¿no? De turismo micológico donde ahí te enseñan y se educa, ¿no? Hay también como opciones de sí, aprender y eso también es sí, interesante sí, para sí. el que Además, quieran por ejemplo, meterse un poquito, que lo haga acompañado del que sí, sabe. exacto. Por ejemplo, hay muchas asociaciones micológicas que en temporada de otoño hacen jornadas y llevan gente que no tiene por qué ser de la asociación micológica, pero que está por la zona y hacen salidas al monte, explican tipos de setas. Son gente que conoce muchísimo el entorno, que conoce mucho el tema de las especies y muchas veces hay mucha gente bastante mayor que también te va a ayudar con el tema de las recetas Claro, ¿sabes? Y es una experiencia súper bonita. qué Ir a bien. conocer una tierra desde la parte de la micología es ver algo completamente diferente y es un mundo que muchas veces se desconoce porque nos vamos a los pueblos en verano, ¿no? Cuando hace bueno y tal, y sin embargo en O no otoño y en miramos al invierno suelo tanto o no tampoco, ¿no? miramos al suelo. Sí, sí. Pero en otoño y en invierno tienen otros colores, otros aromas, es completamente diferente. Total. Y el ocio es completamente diferente. La gente que vivimos en el rural sabemos que si hay algo que tenemos es ocio asegurado, porque cuando no tenemos una cosa, tenemos otra. Si te gusta el campo, claro, si no te gusta el Claro. campo, Qué bien. Venga, la última pregunta para cerrar y terminar a tiempo. ¿Cómo trabajáis las alianzas con sectores o productores que a nivel de comercio podéis ir de la mano? Por ejemplo, con el vino, con productores lácteos o cárnicos. Si hacéis algún tipo de alianzas para la comercialización del producto y crear una marca en el territorio. sí, nosotros pertenecemos a diferentes grupos de alimentos con sellos de calidad como son el Alimentos de Palencia, el Tierra de Sabor. Y lo que hacemos son también hacer muchas ferias agrupadas. Entonces nos vamos, Castilla y León suele hacer muchas ferias internacionales agrupadas, nos vamos con los chicos del vino, los chicos o con las chicas suelen ser los chicos del vino, las chicas del queso, las que estamos avanzando. Y luego hacemos pues show cooking, hacemos degustaciones para que la gente pueda ver el producto in situ, ver cómo se prepara, cómo se marida con un vino, con un queso. Qué Sí, bien. estamos muy en contacto. Y después, además, como somos empresas pequeñitas, todas, pues si, ¿cómo deciros? Si nosotros, por ejemplo, ahora mismo no tenemos botes porque tenemos que embotar, pero no nos ha llegado el palé, pues siempre estás en contacto con ellos y, oye, me dejas botes, oye, te dejo tal, o oye, necesito ir a tu sala porque necesito un autoclave más pequeño o más grande, o viceversa, ¿sabes? O ellos llegan a la finca y te dicen, oye, vengo por setas porque me han encargado un catering no sé dónde. Y entonces, estamos muy conectados. De hecho, mm, es que nos llevamos muy, muy bien. Tenemos unas alianzas muy fuertes, tenemos nuestros propios grupos de WhatsApp donde directamente pues vamos poniendo, oye, pues yo necesito no sé qué y cualquiera te contesta, o yo necesito marketing y cualquiera te contesta, ¿sabes? Y al final son alianzas muy, muy fuertes, forjadas desde el cariño al territorio. Es la esencia de la comunidad, de lo que antes y de lo que todavía se vive en muchos pueblos, ¿no? Donde tenemos esa comunidad que nos cuidamos y nos apoyamos y antes se araban todos juntos y luego se repartían todos juntos, ¿no? O sea, se diversificaba mucho más y aunque tú eras el Sí, responsable de una cosa, tenías la ayuda, pues ahora también con estas empresas que promueven esa localidad pasa lo mismo, ¿no? O sea, llevamos a la comunidad un poquito mayor para que el territorio al final bueno, se llene de vida, ¿no? Regenerar, que estamos hablando de esto todos estos días, ¿no? Y que se sostenga al final la vida de nuestros territorios, de nuestros montes y de las personas que habitan en él. Pues nada más, Nazaret, no sé si pues quieres sí. dejar alguna idea de cierre para todos aquellos que apasionados de las setas como tú y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos tu caso en este caso. Sí. Pues muchas gracias a vosotros. Y nada, lo único decir eso, que al final tenemos que ser como los micelios, ¿no? Ir haciendo nuestras redes y ir sumando cada vez más gente en el camino, porque eso va a ser lo que nos haga grandes y que lo que nos pueda hacer fructificar. Porque si vamos de uno en uno, al final nos regeneramos.
Pues vamos a seguir con estas redes. Tenéis el contacto de Nazaret en la página y seguir de cerca todo lo que haga y lo mismo Nazaret con todos los que nos están oyendo porque hay proyectos muy interesantes con los que Sí, seguir haciendo lazos fuertes. Gracias a todos. Nos vemos seguro. ahora en 15 minutitos en el último espacio para celebrar esta gran red de micelios que somos todos. Gracias, Nazaret. Un Gracias abrazo. a vosotros. Gracias.